Arratsaldeon guztioi eta mila esker ekitaldi berezi honetara etortzeagatik. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos esta tarde en este acto de reconocimiento a don Ramón Rubial. Segidan don Ramón Rubial jaunari Carlos Hirugarrenaren errege eta goren ordenaren gurutze handia emateko errege dekretua irakurriko dugu. A continuación, procedo a la lectura del Real Decreto por el que se concede a título póstumo la Gran Cruz de la Real Distinguida Orden Española de Carlos III a don Ramón Rubial Cavia. Y cito: queriendo dar una muestra de mi real aprecio a don Ramón Rubial Cavia, a propuesta del presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 23 de diciembre del 2025, vengo en concederle a título póstumo la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. Esta orden, establecida por el propio Carlos III en 1771, tiene como finalidad recompensar a aquellas personas destacadas especialmente por sus buenas acciones en beneficio de España y de la corona. Con esta alta distinción, concedida por Su Majestad el Rey y a propuesta del Gobierno de España, el Estado reconoce y honra la figura de don Ramón Rubial, una vida marcada por el compromiso con la democracia, la defensa de las libertades y la construcción de una sociedad basada en la convivencia y el respeto. A continuación vamos a ver el vídeo. Hombre, los recuerdos de infancia siempre son agradables. Y yo he tenido una infancia bastante feliz. No he sido de una familia boyante, pero tampoco muy menesterosa. Y en ese ambiente ha transcurrido mi familia. Trabajaban todos en casa y nunca faltaba el buen llantar en la mesa de un trabajador. Y eso siempre marca un poquitín, viendo sobre todo lo que se ve ahora en el tercer mundo. ¿Realmente toda su familia fue socialista, don Ramón? Toda, afortunadamente para el partido, y creo que por la contribución que hicieron para que España anduviera un poquitín más a prisa que lo que andaba anteriormente. Que simultaneaba el trabajo con el estudio de la Escuela de Artes y Oficios. Y el aprendizaje me resultó muy grato porque además a quien yo servía como aprendiz era gente que coincidía además con mis ideas y se multiplicaron porque mi aprendizaje fuera lo más corto posible, dándome trabajo al objeto de que experimentándome pudiera alcanzar la categoría superior. A los 16 años me afilié a la Juventud Socialista. El ambiente que se respiraba en el taller también lo era. De manera que todo contribuyó a que se despertase un poquitín y tempranamente las ideas y me impulsó a afiliarme a la Juventud Socialista. Yo fui un menesteroso jugador interior izquierdo. Lo mismo que el fútbol, sí. Allí en el frontón delante me resultó yo bastantes pares de alpargatas. Y para no romperlas, muchas veces jugaba descalzo. En 1923, a sus 17 años, el pronunciamiento militar de Primo de Rivera le hace participar en su primera huelga. A los 24 años, por repartir un manifiesto, es encarcelado por primera vez. El 5 de octubre de 1934, cuando se inició la huelga general, Ramón Rubial tenía 26 años. Ya era secretario de las Juventudes Socialistas de Erandio y miembro de la Comisión Ejecutiva del Sindicato del Metal. De todas maneras, fuera bueno o fuera malo, no le recomendaría a nadie que pasase los años que pasó. Yo no sé si es el padre Feijóo quien tenía un verso que decía: a las puertas del presidio está escrito con carbón, el bueno se hace malo y el malo se hace peor.
tiene las dos cosas. La cárcel sublimiza o le hace a uno un perverso terrible, por concepto de venganza. Pero en fin, yo creo que para los males de estómago, la cárcel en aquella época era recomendable porque no se comía y lógicamente las úlceras no aparecían nunca. Yo tenía en aquella época ya 16 federaciones constituidas en España y las había hecho personalmente, con gente que había estado conmigo en los presidios y que se habían vinculado al trabajo de la clandestinidad. Me parecía una enormidad echar a perder ese movimiento y marcharme. Me parecía un embarque de que no eran propicios a sufrir las consecuencias de ese embarque a quien yo les había indicado para trabajar en la organización. Ese fue el tálamo nuncial, el hilo conductor del teléfono. Sí, por cierto, me llamaron, no sé si a las 12 o a la 1 de la mañana. Estaba trabajando yo, pues salía a las 2, relevo en experiencias industriales de Aranjuez. Salía a las 2, trabajamos de 3 de la tarde a 2 de la mañana, por 50 céntimos que nos pagaban, ¿eh? Y me dijo, Ramón, somos marido y mujer, nos hemos casado hoy. Bueno, pues encantado. Y cayó la ejecutiva nacional, que entonces la presidía Gómez Ejido. Yo fui trasladado de experiencias industriales, fui trasladado a Lavaco, trabajando como preso político. Y el destacamento penal da determinadas libertades, porque además el funcionario no puede controlar. Sale uno por la mañana a trabajar y regresa a las comidas y mientras tanto pues puede uno hacer lo que a uno le apetezca hacer. Y mi propensión era trabajar en la política. Y naturalmente estaba en mi medio y empecé a hacerlo. Se descubrió las federaciones que estaban y estaba la de Vizcaya. Cuando fueron a detener a uno le cogieron en la agenda mi nombre y con un cometido determinado. Cuando fue la policía a buscarme, y yo por el otro lado del barracón, que entonces se llamaba, y era donde dormíamos, pues me escapé. Al pasar a Francia me cogieron. Y ahí el tropiezo con Melito Manzana. No, perdonar. Olvidar no se puede olvidar, y menos a la gente joven. Y la gente joven no olvide por los trances que ha pasado nuestra generación. Y conviene explicarles infinidad de cosas para que no tropiecen en la misma piedra que tropecemos nosotros y aboquen a España a lo que nosotros abocamos. El olvido es difícil, porque además conocer historia conviene para hacer historia. La venganza es placer de dioses. Yo debo tener poco de Dios, porque no me gusta la venganza. Más que rencor he sentido ganas de que muriera, que no hubiera nacido. Mejor que morir. Hombre, deshonesto ha sido el caudillo. Más deshonestidad no puede haber. Pues no solamente se enriqueció él, sino que dejó enriquecerse a los que en torno a él pululaban. Pues culpé de una guerra civil, de falta de piedad, porque habiendo ganado la guerra, la represión fue más brutal que los muertos que hubo en la guerra. Eso es imperdonable. Y sobre todo para un hombre de comunión diaria. Yo creo que fue un ególatra. Y el culto al yo estaba por encima de todo. Y después creo que fue un besánico. Esas dos concepciones las tengo yo bien analizadas y no hay quien me apee de ellas. No teníamos más que la ilusión y la moral para seguir adelante y establecer unos principios que nos habían sido arrebatados en una guerra civil del año 36, con una derrota que costó muchos millones de muertos, presos y represaliados. Y teníamos la ilusión de borrar de la mente de los españoles que no quedase rastro de aquel famoso acontecimiento.
Compararme a mí, por ejemplo, con esas señoras figuras, me parecía un verdadero dislate. Pablo Iglesias, Julián Besteiro, Ignacio Prieto, luego fue Trifón Gómez en la clandestinidad. Hombre, me parecía un dislate compararme a mí con semejantes figuras. Pero había necesidades que cubrir, me las encomendaron, y debo decir, dejando el pudor un poquitín al lado, que no lo he hecho mal, porque hemos estado 3 legislaturas en el gobierno, siendo yo presidente del partido. Pero creo que fue una experiencia muy buena. Tan buena fue que elaboramos el anteproyecto de estatuto y teníamos conocimiento que los catalanes lo tenían perfilado ya. Y recuerdo que el día de Navidad, o Nochebuena mejor dicho, el día 24 de diciembre, hubo que alquilar una avioneta y Juan Echevarría depositarlo en Ventanilla para ser el primero en discutirlo en las Cortes. Fue una discusión muy amplia, porque llamamos a las sociedades de vecinos, en fin, al Colegio de Abogados, llamamos a todas las fuerzas vivas del país para que estuvieran representadas en las ponencias y realizar el estatuto. Lo logramos y creo que hicimos un buen estatuto. Y procuré yo hacerlo, pero parece que a ETA no le ofrecía ninguna garantía las que pudiera ofrecer el Consejo General Vasco. Y a través de lo que hemos visto, se da cuenta que nace por las alturas que, por lo regular, son los que dan y pueden quitar en este aspecto. Pero sí hice alguna gestión para hablar directamente con ellos. Don Lehendakari, tuve una gran ilusión porque además salíamos de la dictadura y nos enfrentábamos con un problema difícil, que era enseñar a la gente cómo se podía vivir en democracia. Y constituíamos el Consejo General del País Vasco 5 tendencias políticas distintas. Y me cupe el honor de que creo que no votamos más que 3 veces determinadas resoluciones. El resto de las cosas que realizamos con pocas transferencias y poco dinero, creo que enseñamos a la gente que se puede convivir pensando distintamente y guiándonos sola y exclusivamente los intereses de un pueblo. Porque quien mata es el que tiene que dejar de matar. Quien establece esta situación tan tirante, tan crispada, es a ellos a quien corresponde decir: lo dejo porque por este lado no voy a ningún sitio. Y tienen infinidad de antecedentes en que podrían fijarse para decir que de la forma que van, no van a crear ese leninismo euskadiano en aquella tierra. ¿No? Por ahí no se puede hacer ninguna revolución. No se puede decir si se pacta o no se pacta. Para dialogar con estos hombres, no pactar, para dialogar, la exigencia primera es que tienen que dejar de matar. Yo he tenido siempre una costumbre, el discurso unirlo a la conducta. Si esto ha servido para la gente, es posible que sea la norma. Hablar cosas y no hacerlas, no ponerse en línea, me parece que no es nada correcto, porque además eso parece que cae en el vértice del engaño. Si esa ha sido la virtud, pudiéramos decir, si no me paso, de atraer gente, pues posiblemente haya sido. Porque la oratoria no, porque yo soy de una premiosidad espantosa y además me aterra la tribuna. Pienso, por ejemplo, primero en la gente que podía haber disfrutado de esa fecha y no lo estaba. Gente que además propició ese día jugándose la vida y habiendo dado ella, dando la vida por la libertad que la íbamos a conseguir. Después pensé en que teníamos el gobierno y qué íbamos a hacer desde él. Que no es lo mismo ganar el gobierno que mantenerse en él y legislar. Hombre, si yo he de hacer el panegírico de mi familia, comprenderán que no lo voy a hacer mal. Para mí era la mujer más guapa,
la que mejores condiciones tenía y la que más me ayudó a soportar el cautiverio de mi permanencia a la cárcel. Jamás en el locutorio le vi una mala cara, siempre sonriendo. ¿Y para qué más? ¿Qué puedo pedir uno más? El día que entierren, como decía Büttner, somos materia. Materia somos y en materia nos vamos a convertir. Vendrán los gusanitos y nos llevarán. Y tal. Eso del alma que flota y que va. El alma es etérea, ¿no? No es tangible, no es nada, ¿no? Pero quisiera dejar un recuerdo. Dígame. Que digan, se fue un amigo. Se marcha uno al otro mundo y que sigan viviendo. Si algo tienen que imitar en lo bueno, les recomiendo que lo hagan. Si algo ven en su abuelo o en su padre que no hizo las cosas correctas, que lo aparten. Esa es la mejor manera de vivir y de recordar al ausente. Bueno, qué bonito. Después de este vídeo tan emotivo, damos paso a la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia. Te cedo la palabra. Arratsaldeon guztioi. Eider, Olivia eta Ramon Rubial leko sendiak Euskadiko Alderdi Sozialistaren lehendakari eta idazkari nagusia Kristina eta Eneko estimatuak, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako idazkari nagusiak, Ramon Rubial Fundazioko kide eta gainerako alderdikideak ongi etorriak izan zaitezte delegazio honetara, Euskal Herritar guztion etxera. Emozio handiz hartzen dut gaur nire eginkizuna Espainiako gobernuaren ordezkari gisa. Para mí, pocos honores mayores que hacer entrega hoy, en nombre del Gobierno de España, del reconocimiento de la Gran Cruz de Carlos III a Ramón Rubial como delegada del Gobierno en Euskadi y, sobre todo, como socialista vasca. Lo digo con emoción y profundo respeto, por no decir devoción, hacia Ramón Rubial, quien ha sido siempre un referente, un ejemplo y una luz que ha iluminado y dado calor, fuerza y energía a quienes dedicamos nuestras vidas al servicio público, a la defensa de la libertad, la democracia y el progreso desde el Partido Socialista en Euskadi y en el resto de España. Los liderazgos de las grandes mujeres y los grandes hombres, de los buenos hombres como Ramón Rubial, se acrecientan con el paso de los años porque su legado no caduca, no tiene fecha de caducidad. Su vida de entrega incondicional a la causa obrera, a los más desfavorecidos y vulnerables, su compromiso político y ético inquebrantable a favor de los derechos y libertades democráticas, su convicción preclara a prueba de dictaduras y totalitarismos, cárcel, exilio y sacrificio personal y familiar, de que la sociedad vasca y española se construyen desde la libertad de pensar diferente, de defender postulados políticos socialistas, nacionalistas, de derechas, centristas, diversos, pero que podían y debían acordar las bases mínimas de la convivencia y el progreso democrático. Que el país, este pequeño y el más grande, España, que nos engloba a todos, se construye entre unos y otros, entre todos. Y esos postulados de Ramón representan la política con mayúscula, la mejor política, la de los hechos, la honesta, la eficaz y útil, la que ayuda a mejorar la vida diaria de nuestras vecinas y vecinos, la del boletín oficial, sí. La política y la ética que nos legó Ramón Rubial y que como socialistas vascos intentamos continuar y emular en nuestros diferentes ámbitos de responsabilidad pública e institucional. Ramón Rubial sigue siendo nuestra inspiración, nuestro maestro de vida,
más allá también de la política, con profundos valores humanistas muy intrínsecamente ligados a su forma de entender y vivir una vida de compromiso y militancia socialista, de persona sencilla, modesta, honrada, cercana, facilitadora de acuerdos, sin egos ni dobleces. Fue nuestro primer lehendakari vasco, socialista, sí, y vasco, por mucho que les duela a los nacionalistas. Y no fue el último, por cierto, con otro lehendakari vasco y socialista, el lehendakari Patxi López. Y tampoco será el último, y no miro a nadie. Espainiak, Euskadik, Ramon Rubialen antzeko gehiago behar ditu. Eskuin muturratik pluraltasunari, aniztasunari uko egiten dizkieten garai hauetan. Necesitamos más Ramón Rubial. Y en estos tiempos de negación de la diversidad, con cantos fascistas a prioridades nacionales, de agresiones a la pluralidad, de menoscabo de los pilares y valores democráticos y constitucionales por parte de los discursos de odio de la derecha y la ultraderecha, le necesitamos aún mucho más. Ahora que las ideas de progreso, los postulados socialistas, se ven desdeñados y agredidos por ciertos sectores de la sociedad española, Ramón Rubial, su figura, su ejemplo, dan testimonio de la valía y de la grandeza de todos aquellos que lucharon denodadamente por la libertad. Por eso, esta distinción, esta gran cruz de Carlos III que le ha concedido a título póstumo el Gobierno de España que preside Pedro Sánchez, tiene todo el sentido político, democrático, histórico y moral de reconocimiento y agradecimiento en nombre del pueblo español a uno de los nuestros, a uno de todos, patrimonio de la democracia española, Ramón Rubial. Beti gurekin, siempre a nuestro lado. Eskerrik asko. Bueno, orain, une bereziena heldu da, Ramón Rubial jaunaren biloba eta birbiloba, gonbidatu nahi ditugu hona igotzea, Eider Gardiazabal y Olivia Canto, nieta y bisnieta de don Ramón Rubial. Pueden subir para hacerles la entrega del diploma de reconocimiento. Primero el diploma y luego se hace la entrega de la cruz, que es como esta, pero bueno, por lo menos para que veáis. Luego nos sacamos las fotos de familia. Sí. Eider, creo que nos vas a vas a decir unas palabras. Perfecto. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero de todo, evidentemente, a la delegada del Gobierno, a subdelegados del Gobierno, a la presidenta, al secretario general y a todos, que al final sois amigos y amigas los que habéis venido aquí, y evidentemente muchísimas gracias al Gobierno de España y al presidente por haber decidido otorgar esta gran cruz de la Orden de Carlos III a mi abuelo, que es la más alta distinción del Estado español, y es una distinción que para nuestra familia, para nuestro partido y para quienes trabajamos cada día desde la Fundación Ramón Rubial, tiene un significado que va mucho más allá del reconocimiento institucional. Lo ha dicho antes, Ramón Rubial pasó más de 20 años entre rejas franquistas y 20 años de su vida que fueron arrebatados por defender la democracia, la libertad, la justicia,
los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y esto no es solo un dato biográfico, es verdad que él siempre habla de ese paso por la cárcel con mucho humor, pero 20 años son muchos años y es la medida real del precio que tuvo que pagar él y toda su familia por sus convicciones. Y aún así nunca se rindió. Salió con más compromiso, siguió organizando, resistiendo, construyendo, desde la clandestinidad o siendo el primer lehendakari en Euskadi en democracia, y como él decía, cuando había que tender puentes y no cavar trincheras. Pero si tuviera que quedarme con una sola imagen de mi abuelo, sería la del hombre que escuchaba a todos y a todas, que hablaba poco, él lo dice, y sobre todo que actuaba mucho. Y eso es algo que también, y me voy a emocionar, siempre, al final siempre me pasa. Eso es algo que también aprendió y aplicó mi madre. Y curiosamente, y antes lo hablábamos, la última vez que estuve aquí en esta delegación también fue para recoger otro reconocimiento, y en este caso era la medalla a la promoción de los valores de la igualdad que le otorgaron a mi madre, Lenchu Rubial. Y los que hoy estamos aquí, todos y todas, somos depositarios de ese legado que nos han dejado y de esa gran responsabilidad, pero que tenemos que llevar con orgullo y sobre todo con mucha humildad. Y yo también aprendí de mi abuelo que hay que hablar poco, y lo pienso hacer, pero sí que quiero detenerme un momento para decir algo que me parece fundamental y que va más allá de su figura, y que en el fondo él también refleja un poco en sus cortas pero siempre atinadas frases. Esta gran cruz es un reconocimiento a Ramón Rubial, pero él fue uno entre miles. En Euskadi y en España hubo muchos hombres y mujeres que trabajaron desde el anonimato más absoluto, sin nombre en los libros de historia, sin medallas, sin distinciones, que arriesgaron también su libertad, su trabajo, su familia y su vida. Y esta medalla les pertenece también a todas ellas, como reconocimiento y como muestra de gratitud a quienes construyeron junto a Ramón la democracia que hoy disfrutamos. Nelson Mandela, que también conoció de cerca el precio de defender la libertad desde una celda, decía que ser libre no es solamente deshacerse de las propias cadenas, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Y mi abuelo vivió exactamente así. Pero esas palabras yo creo que también son una interpelación para todos nosotros. Él lo decía, hay que hablar a las generaciones que vienen. Y a las de hoy en día, claro. La democracia no es un estado permanente que se consigue y se guarda, es algo que se ejerce, que se defiende y que se cuida día a día. Y estamos viviendo tiempos en los que los valores democráticos están siendo cuestionados en muchos lugares del mundo, a veces de forma abierta, pero a veces de forma muy sutil, que probablemente sea más peligrosa. Y la historia nos enseña con mucha claridad lo fácil que es perder lo que tanto costó ganar, lo que tanto les costó a esas generaciones ganar. Y por eso yo creo que el mejor homenaje que podemos hacerle a Ramón y a todos los que lucharon como él no es solo recordarlos, sino sobre todo es comprometernos con todos los valores que ellos defendieron, comprometernos activamente, porque la indiferencia también es muy peligrosa. Es una forma de ceder terreno a quienes quieren destruir lo que otros construyeron con tanto sacrificio. Desde la Fundación trabajamos cada día para que su legado no sea solo memoria, sino ejemplo vivo, y para que las generaciones que vienen sepan que la democracia tiene nombres y apellidos, tiene historias concretas y, sobre todo, tiene un precio que otros pagaron para que nosotros la disfrutemos hoy. Así que este reconocimiento a toda la familia socialista nos da más fuerza y más responsabilidad para seguir con esta misión. Y por eso, en nombre de mi familia, de los socialistas ya va a hablar en eco, así que no lo voy a hacer, pero de la Fundación, pero sobre todo de todos los que le quisisteis y le admirasteis, yo quiero dar las gracias. Las gracias por este reconocimiento, las gracias por mantener viva la memoria de quienes empeñaron su vida para que otros pudiéramos vivir en libertad, y las gracias a mi abuelo, porque esa medalla es muy merecida para él y para todos los que defendieron como él los mismos valores. Me ha costado. Gracias. Muchísimas gracias, Eider, por
por compartir con todos nosotros los valores y el recuerdo de tu abuelo. Y bueno, para terminar este acto, el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Eneko Andueza, nos dirigirá unas palabras. Por favor. Bueno, arratsaldeon guztioi, la verdad es que me gustaría comenzar diciendo que creo que no debiera de ser yo quien cerrara este acto y este homenaje, por tanto me siento inmensamente honrado y sobre todo de hacerlo aquí, ¿no? En esta delegación de gobierno, que es la máxima representación del Estado aquí en Euskadi, esta casa de todos y de todas también. Y la verdad es que hoy quizá no haya nadie mejor aquí para desglosar la existencia, los hechos, el legado vital y político de Ramón Rubial que su propia nieta, Eider Gardiazabal, ¿no? Poco puedo añadir yo más de lo que ha dicho la propia Eider, que de alguna manera también es testataria de ese legado, de esos principios y de esos valores que creo que también hemos heredado todos y todas los socialistas vascos. Permitirme, no obstante, que dedique mis palabras a reivindicar su figura, su talla política. Hoy, si cabe, más grande que nunca, porque considero que Ramón Rubial debe ser ese ejemplo en el que mirarnos, todas y todos, en estos tiempos tan convulsos. A Ramón le tocó vivir en el siglo probablemente más difícil y más convulso para la historia de la humanidad. En ese siglo XX, en el que tuvieron lugar 2 guerras mundiales, con un balance de muertos y de atrocidades difíciles de asumir. Fue el siglo de otros muchos conflictos bélicos, incluida la Guerra Civil Española, desatada tras un golpe de Estado y que desembocó en una larga y terrible dictadura que Ramón sufrió en sus propias carnes, como bien ha relatado Eider. Fue el siglo de la proliferación de grupos terroristas, entre los que destacó, por su longevidad y por su crueldad, ETA, pero que también fue el siglo de las sucesivas crisis energéticas mundiales. Ramón Rubial asistió a la irrupción de un capitalismo ultraliberal, a un desarrollismo industrial salvaje, que ha acabado degradando nuestro mundo hasta llevarnos a una emergencia climática de incierta y complicada solución. En este mundo tan desquiciado desarrolló Ramón Rubial su conciencia, su ideología y también su verbo político, porque lo tenía a pesar de que no le gustara hablar. Y nunca se rindió. Y ese es otro de los grandes ejemplos que nos dejó en vida. Defendió lo que creía justo. Luchó por la igualdad, por la fraternidad, por la libertad, por la justicia social. Y pagó por ello. Pagó con pasos continuos por la cárcel. 20 años entre rejas. Lo pagó con el destierro, incluso con una sentencia de muerte que finalmente le sería conmutada. Y nada, absolutamente nada, le detuvo. Hubiera sufrido viendo un mundo que evoluciona tecnológicamente casi sin control, que da pasos atrás en lo social y lo político, envuelto en atentados y en guerras modernas. Sufriría en este escenario de egoísmo, de intransigencia, de autoritarismo, cuando no de fascismo, puro y duro, fenómenos que se extienden por cualquier rincón del planeta. Ramón Rubial, desgraciadamente, no pudo ver el final de ETA, ni tan siquiera otro socialista, Patxi López, levantar la maquilla del Lehendakari. Es en estos tiempos cuando la figura de Ramón Rubial se agranda como la de un gigante, como reflejó Casto Solano en La Puerta de los Honorables. Ramón Rubial fue un ejemplo de resistencia, de responsabilidad, de compromiso, de mano tendida, de diálogo con el diferente, de socialismo, al fin y al cabo. Y fue el primer Lehendakari tras la dictadura, y hay que decirlo, alto y claro, y nos debe de llenar de orgullo, a pesar de que a algunos le cueste digerirlo. El presidente de aquel Consejo General Vasco de consenso, lo digo con mayúsculas, de consenso, que tuvo un papel fundamental, el de dar los primeros pasos para reconstruir la administración vasca y preparar el terreno para el Estatuto de Gernika y las posteriores primeras elecciones autonómicas que nos han traído hasta aquí.
Ramon Rubial diktaduraren ondorengo lehen lehendakari izan zela azpimarratu beharra dago. Eta haren pentsamenduan aurkitzen dugula sozialistok gaur egun garen guztia. Ramon Rubialengan ikusten dugu berdintasunaren eta askatasunaren aldeko gure borrokaren inspirazioa. Gure historia, gure aurrekoen oroimenean oinarritzen delako. Azken finean, sozialiston historia gure lehendakariaren bezalako pertsonen borondatean eta baloretan oinarritzen da. Ez errepresioak, ez espetxeak, ez da fascismoak ere ezin izan zuten garaitu. Eta aitortu behartzaio gehien behar zutenengan pentsatu zuela beti. Esta condecoración que recibe hoy en su nombre su familia no la recibe cualquier persona. Y es que Ramón Rubial no fue cualquier persona. Con la luz de su pensamiento, de sus palabras siempre certeras, de sus hechos, fue el faro y la guía de toda una ideología, de toda una manera de ser, de vivir, de sentir por y para los demás. Fue la imagen viva de lo que es y de lo que debe seguir siendo el socialismo. Le echamos de menos siempre, pero de igual manera siempre está presente con nosotros, en cada ley que aprobamos en el Parlamento Vasco, en cada decisión que tomamos en cada departamento del gobierno, de las diputaciones, de los ayuntamientos donde tenemos responsabilidades. Cada vez que nos ponemos manos a la obra para diseñar un programa electoral. Cada vez que nos sentamos a dialogar y logramos alcanzar un acuerdo. Porque somos los herederos de Ramón Rubial, los orgullosos herederos de Ramón Rubial. Y no me imagino nada más digno de orgullo que ser hijos e hijas políticas de nuestro presidente, de nuestro lehendakari, y seguir con su labor día a día para tratar de conseguir aquello con lo que siempre soñó. Un mundo más justo, más libre y más igualitario. Eskerrik asko.